Hechos capítulo 14, versículo 22. Para tener contexto, vamos a decir con el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Oremos. Soberano Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir delante de ti en esta mañana. Un Dios infinitamente sabio, poderoso, justo, que no es tentado por el mal ni tientas a nadie. Has decretado la entrada del pecado, pero a la vez la consolación en Jesucristo. Y nosotros sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en tu reino. Ayúdanos a ser conscientes de ello, Señor. Ayúdanos a acoger, así mismo como en los hermanos de Listra y de Iconio, el ánimo necesario, el valor necesario, sabiendo que tú tienes un propósito en lo que nos pasa, sabiendo que todas las cosas obran para nuestro bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Anoche se registró un temblor en Port-au-Prince, Haití, al norte de ella. Y ese temblor se hizo sentir inclusive en varios lugares de la parte norte de la República Dominicana. Hasta ahora hay cifras diferentes de muertos y con diversos tipos de heridos, como ocurrió. Hasta ahora se piensa cerca de 20 personas, algunos más, otros exagerando. De todas maneras, todo lo que vimos, al igual de las escenas de ese hecho, como también a la del tsunami en Indonesia, nos identificamos con el hombre que desesperado alerta a gritos a todos los transeúntes que circulan por el malecón de Indonesia para que traten de escapar de la catástrofe inminente. ¿Cuántos llegaron a ver ese video? Es un video, desafortunadamente, eso está en la red, lo puede buscar, pese a los esfuerzos de Nurian, que así se llamaba el hombre, poco pudo hacerse contra la furia del mar que arrastró todo a su paso. El cuadro que se presenta y el mismo micrófono que registra lo que esa persona tenía era una tribulación, estaba sumamente atribulado y desconsolado. La palabra tribulación designa una pena, una congoja, un tormento que alguien sufre y que, como su nombre indica, lo tiene triturado, lo tiene molido, lo tiene machacado. En el griego indica una aflicción, una angustia, una opresión, algo que lo está machacando, oprimiendo, afligiendo. Y el libro de los Hechos, escrito por el médico amado Lucas, que acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes, narra en un griego culto, casi perfecto, las experiencias, las tribulaciones, las dificultades que sufrió el apóstol Pablo en Asia, como el apedreamiento que tuvo lugar en Listra y que se narró en el capítulo que leyó el pastor Castillo. Y yo aquí pregunto, ¿estás atravesando por tribulaciones? ¿Hay pena, hay congoja, hay tormento por el que tu alma sufre? Recuerda, si eres hijo de Dios, que Él no te dejará, que no te desamparará. No temas ni te intimides. Y en nuestro pasaje de hoy vamos a ver, en primer lugar, la necesidad de las tribulaciones. El versículo 22 del capítulo 14 dice:
que cuando Pablo y Bernabé y el grupo que con él iba, estaban dando aliento, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, les dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, en primer lugar, vamos a ver la necesidad de las tribulaciones. Esta palabra, necesario, en el original presenta algo que es preciso, que se debe hacer y que no puede ser eludido. La idea, según Vine, es que es de una necesidad debido a la naturaleza misma del caso, una necesidad impuesta por las circunstancias, una necesidad como el caso de Cristo por causa de la voluntad del Padre, una necesidad impuesta por ley, por el deber, por la equidad, una necesidad que surge del determinado consejo y de la voluntad de Dios, especialmente con la salvación de los hombres. En todos los versículos que se utiliza esa palabra necesario, nosotros vemos que es algo ineludible, no se puede quitar, no se puede echar, es necesario. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, ok, pero ¿por qué es necesario? Hay varias respuestas de por qué es necesario que tengamos que atravesar por tribulaciones. Si nosotros vamos al libro de Job, capítulo 5, nos dice que así como las chispas vuelan al fuego, Job 5:7, así el hombre fue hecho para la aflicción. Como las chispas suben al aire, de esa misma forma, como las chispas se levantan para volar en el aire, cuando nosotros ponemos un fuego, cuando nosotros ponemos una fogata, cuando nosotros en los tiempos de antes poníamos un anafe, una serie de cosas, sabemos que por efecto de el viento y de otras cosas, las chispas cuando se movían era necesaria que subieran hacia el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Pero todavía no nos acaba de contestar la pregunta. ¿Por qué? Una de ellas, de las razones, es la caída y la presencia del pecado. En el mismo pasaje que nosotros leímos en Hechos capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé se están defendiendo en contra de las cosas que están dichas, dice el versículo número 15 hasta el 17 de Hechos 14. Nosotros somos hombres que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. El hombre en Adán eligió por sus propios caminos desobedecer a Dios, querer ser más sabio que Dios. Y a partir de ese momento, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró por un solo hombre, y así como las consecuencias de los padres de la patria tuvieron con nosotros al separarse de Haití, y por eso nosotros somos dominicanos, Adán y Eva, al separarse de Dios, las consecuencias pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la caída hizo que hubiera una tendencia de tal manera que, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, y pecador, que es la idea, fui concebido y pecador me concibió mi madre. Es decir, que nosotros sabemos que la tendencia hacia el mal está desde la misma
y desde el mismo vientre, esa tendencia, así como los genes, los que han estudiado genética saben, esa tendencia que aparece, esa misma tendencia pasó a todo tipo de personas por cuanto todos pecaron. Así que el hombre escogió y con ello cayó todo el género humano, toda la tendencia de los seres humanos, vino el pecado, juntamente trajo una secuencia que fue la muerte, y a través de la muerte, así pasó a todos los hombres. Dios fue claro en el jardín del Edén. Habían consecuencias en base a eso, y es necesario, por causa del pecado, que haya tribulación, haya persecuciones, haya problemas, haya aflicciones de todo tipo. Dios no es autor del pecado, Él no tienta a nadie, así que nosotros y solo nosotros somos los culpables de lo que está ocurriendo. Lamentablemente, con esas consecuencias, pagan personas que pensamos que son inocentes o personas que nosotros no quisiéramos que estuvieran en esas circunstancias. Pero en medio de todas esas cosas, como dice Hechos capítulo 14, versículo que estábamos leyendo, y que el pasaje nos dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Dios ha tenido misericordia del género humano, y en medio de todas esas cosas Él ha quedado siendo fiel, dando tiempos fructíferos, dándonos tiempos de refrigerio. En el infierno no va a haber frutas que comer. En el infierno no va a haber pedazos de matas, de vegetación de observar, no va a haber pajaritos que cantar, no va a haber todas esas bendiciones que Dios día tras día sigue dando a todo el género humano. Es necesario, por causa de la caída y la presencia del pecado, pero no solo afuera, es también necesario por causa de la venida de Cristo y sus demandas. Él era el rey que vino a conquistar. La naturaleza de su reino es hacer, como dice Mateo capítulo 10, vayan conmigo. Versículo 16, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 19, pero cuando les entreguen, no se preocupen de cómo hablaréis, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Cristo vino a esta tierra y vino no a traer paz, sino espada. Por la naturaleza de su reino, Él vino para poder sanar, tenía que herir primero. Vino a destruir las obras del diablo. Y para destruir ese tipo de cosas, al hacerle el frente, íbamos a recibir todo tipo de tribulaciones. Es necesario, por tanto, por la naturaleza del Señor y por causa de la venida de Él y sus demandas. Además, Él dijo que ninguno puede venir a Él
si no renuncia antes a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija. Y los enemigos de él serán los de su propia casa. Ahora, no es que Jesús no quería las relaciones familiares, muy al contrario. Lo que él está diciendo es que realmente la reacción que va a ocurrir cuando nosotros presentemos el Evangelio normalmente va a ser de rechazo. Y en medio de eso tiene que haber un cambio de prioridades en la vida cristiana. Y eso iba a producir tribulación. En tercer lugar, por causa de la lucha de los dos reinos. En Gálatas capítulo 5 nos quiere presentar qué fue lo que pasó a medida que ya Cristo vino a nuestro corazón. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que a través de la lucha de los dos reinos, cuando vino Dios Espíritu Santo, clavó su estandarte en medio de nuestros corazones y las partes principales de todo nuestro ser fueron transformadas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, no nos convertimos inmediatamente en seres angelicales. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser dominadas. Hay áreas de nuestra vida, así como cuando diríamos en una ilustración, como alguien que ocupe la entrada de la iglesia y todas las ventanas y áreas de acceso. Y que vaya trabajando poco a poco, tratando de quitar todo lo que haya en oposición a él. Cuando aceptamos a Cristo, cuando Dios transformó nuestro corazón, las principales entradas, las principales tendencias, todo fue hecho transformado. Recuerdo haber leído hoy, en estos días, acerca de una persona que le gustaba las drogas. Era una persona, una drogadicta. Esa persona estaba en Inglaterra y llegó a ser una de las personas más importantes en el tráfico de ese tiempo. Llegó a ser apresado por su tendencia y estaba en la cárcel. Así que en medio de todas esas cosas, él leyó la palabra de Dios. Le pidió a Cristo que le transformara su vida. Le pidió a Jesucristo que él quería que le cambiara por completo como él era. Así que al otro día, después de haber hecho esa oración y haberse encontrado con Jesucristo, él prendió un cigarrillo de marihuana para tratar de beber, de fumar. Dice que le dio náuseas de repente. ¿Cómo era que de repente, por algo que él sentía tanto placer, comenzaba a darle náuseas? Y fue tal la náusea que hasta el olor le molestaba y tiró por la cárcel, por la ventana de la cárcel, todas las cajetillas de marihuana y todas las cosas que él tenía relacionado con eso. A partir de ahí, y lleva más de 20 y pico de años, no ha probado un solo cigarrillo de marihuana ni ha probado ningún tipo de drogas. Tal es la transformación que Cristo hace en la vida de personas. Ahora, quisiéramos decir que eso pasa con todo tipo de cosas y con todo tipo de pecados que nosotros hemos tenido. Pero sabemos que, como decía Pablo, esto erais algunos, pero ya habéis sido santificados. Pero de todas maneras, siempre, así como la entrada de aquí quedó sellada y todas las áreas, tratemos de imaginar que en el cuarto de música que está aquí, de este lado, quedan todavía áreas de rebeldía en contra de nuestro rey. Y esas áreas tienen que ser destruidas. Y Dios es un redentor incansable.
Eso quiere decir que Dios no se va a tranquilizar hasta que el último área del cuarto de tu vida quede destruido y puesto bajo los pies de Jesucristo. Así que es necesario que tenga que haber muchas tribulaciones. Tiene que haber ese tipo de confrontaciones. Tienen que trabajarse en el gimnasio de Dios para que esas áreas queden completamente destruidas. Esa oposición al rey que originalmente aparecía en el pasaje de hoy, de parte de personas como apedreando al apóstol Pablo y dejándolo casi por muerto. Esas mismas luchas están dentro del corazón tuyo y del corazón mío y son necesarias para que podamos entrar al reino de Dios. Él decía Spurgeon, el pueblo de Dios tiene sus pruebas. Dios, cuando eligió a su pueblo, no tuvo el designio de que fuese un pueblo no probado. Al contrario, sus componentes fueron elegidos en el horno de la aflicción. Nunca fueron elegidos para la paz mundanal y el goce terrenal. Nunca se les prometió que quedarían inmunes a la enfermedad y de los dolores de la mortalidad. Cuando el Señor les extendió el título de privilegio, incluyó, entre otras cosas, el castigo del cual inevitablemente serían herederos. Las aflicciones son una buena parte de nuestra suerte. Fueron predestinadas para nosotros en los solemnes decretos de Dios y legadas para nosotros en el último testamento de Cristo. Tan cierto como que las estrellas fueron formadas en sus manos y sus órbitas fueron fijadas por Él, así es cierto que las aflicciones nos han sido destinadas. Dios ha dispuesto el tiempo, el lugar y la intensidad de las aflicciones y ha dispuesto también el efecto que ellas han de tener sobre nosotros. Los hombres buenos no deben esperar quedar libres de aflicciones. Si esperaran eso, quedarán decepcionados, pues ninguno de los predecesores ha vivido sin ellas. Observa la paciencia de Job. Recuerda a Abraham, pues él tuvo sus tribulaciones y por su fe llegó a ser el padre de los creyentes. Observa bien las biografías de todos los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, y descubrirás que ninguno de aquellos a quienes Dios hizo vasos de misericordia dejó de pasar por el horno de la aflicción. Fue establecido desde la antigüedad que la cruz de la aflicción sea grabada en cada vaso de misericordia, como marca real por la cual se distinguen los honorables vasos del Rey. Pero aunque la tribulación es la senda de los hijos de Dios, ellos tienen el consuelo del Señor. Termina la cita. ¿Lo ves, hermano? Es necesario, hay una necesidad, ha sido impuesta. Tenemos que pasar por tribulaciones y tenemos que armarnos, así como los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando la fe de ellos, exhortándoles a que permaneciesen y diciéndoles: es necesario, hermano, es necesario, grábatelo en la cabeza, es necesario que pases por muchas tribulaciones. En segundo lugar, podemos observar la intensidad de las aflicciones con la palabra a través. Vimos entonces, dice el pasaje, es necesario que atravesar, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Y en el original, esa palabra es pasar por, indicando una extensión. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 12, que está hablando de una persona que estaba en ese lugar, pasó por ese lugar, es una persona que tiene que atravesar ese lugar. Si nosotros vamos a Mateo 8:28, los endemoniados que estaban allá, ellos estaban haciendo ese ruido por todo el camino por donde pasaban. Esa es la misma palabra que está indicando que es toda esa extensión, todo ese tiempo, en todo eso.
Y la idea que nosotros tenemos parecido es a la de los túneles. Todos nosotros, para pasar de un lugar a otro de la ciudad, casi siempre tienen que atravesar por un túnel. Los que están por el metro tienen que estar atravesando por el túnel de abajo del metro. Y ninguno de esos piensa que atravesar eso quiere decir pasar por arriba, por la guagua. ¿No, verdad que no? Nadie piensa que es así. Cuando tú dices, yo pasé por a través del túnel del metro, quiere decir que nosotros hemos entrado, hemos visto cuando el metro pasa por arriba, o en el lugar cuando el metro se sumerge por abajo, nosotros ya sabemos que es atravesando a través de ello. Y esa es la idea de lo que dice el original de esta palabra. Tú tienes que atravesarlo. No es pasando como muchos quieren, el tener menos cantidad de problemas y tratar de vivir la vida lo más alegre posible. No. Esa no es la idea con que fueron hechas. Es necesario que atravesándolo como si fuera sumergido, como un túnel. Y en muchos túneles, por ejemplo, cuando no hay luz, hay el que más me viene a la memoria, pero pudieran ser muchos otros, el túnel que iba de Santiago hacia Puerto Plata estaba debajo de una montaña. Y nosotros sabemos que cuando se pasa por ese túnel hay una parte que se queda oscuro, no queda iluminado. Y la persona ve durante ese túnel un rato oscuridad. Ahora, la persona sabe que entró dentro de ese lugar, que está oscuro, pero ¿por qué no se asusta? Porque él sabe que es un solo periodo de tiempo y que va a pasar hacia el otro lado. Pero asimismo son las tribulaciones. Las tribulaciones tendremos que pasarlas y tendremos que atravesarla, y eso es lo que la Biblia quiere alertarnos a nosotros. Es necesario, además, tienes que atravesarlo. Así como dice el Isaías capítulo 43, Dios habla de esa manera en que nosotros tenemos que atravesar lugares. Isaías 43, versículo 1 y 2, 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En este pasaje, imitando al pueblo de Israel, como dice MacArthur, nos recuerda que pasando el Mar Rojo es atravesándolo, pero cuando pasemos por ahí, Él iba a estar con nosotros. Cuando pasemos, y si por los ríos, cuando sea como el Jordán, no nos iban a negar, se van a detener en un lugar determinado. Cuando pasemos por el fuego como los hermanos, con los amigos de Daniel, seremos arrojados y pasados por él. Pero el Hijo de Dios andará en medio de nosotros. Toma aliento, hermano. Tendrás que pasarlo. Muchas de las veces tendrás que pasarlo. Tendrás que ver la aflicción en el lado tuyo. Tendrás que ver la aflicción en el lado de seres queridos. Tendrás que ver la aflicción en medio de tu propia alma. Pero el Señor te dirá, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En medio de esto vemos en tercer lugar la diversidad de las tribulaciones. La primera fue la necesidad, después la intensidad al atravesarla, en tercer lugar la diversidad. Es necesario que a través de muchas, y la palabra muchas indica un gran número, indica una enorme cantidad y indica un alto grado. Así que cuando está hablando de eso, quiere decir que no es una, ni dos, ni tres. Son muchas. Prepárate. Así como cuando uno dice,
No sé si la idea, ustedes recuerdan cuando uno jugaba en las olas. Cuando venían las olas, uno sabía que iba a saltar. Cuando venía una ola y venía esa ola, uno saltaba de que para que no lo arrollara. Pero entonces ya uno sabía que cuando venía no se podía quedar como si no estuviera pasando nada, porque venía otra atrás y casi siempre lo engañaba a uno el ritmo de las olas, y llegaba una y le daba de por atrás como uno no lo estaba esperando y andaba rodando por todos los lados. En una de esas fue en Playa Caribe que la más chiquita mía tuvimos que agarrarla y se fue por el camino y la agarramos por todos los lados. No fue fácil. En medio de todas esas cosas, eso se parecen las tribulaciones. Así que en medio de todas esas, así como un arco iris, Dios asegura que te van a venir muchas tribulaciones. Vendrá una con el hijo, vendrá otro con el negocio, vendrá otro con un familiar cercano, vendrá otro con tu misma situación, vendrá otro con una incomprensión con tu pareja o con otro. Vendrán muchas tribulaciones. Es como un arco iris, pero tienes que prepararte. Y así como el Salmo 42 muchas veces nosotros nos pasó, como el salmista quiere presentar, en el Salmo 42, cuando está describiendo cómo la situación de dolor viene a su vida, versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Todas sus ondas, todas sus olas. Yo no sé cómo en la jerga dominicana nosotros decimos, me cayeron todos los palitos encima. Nosotros entendemos cuando todas las tribulaciones, como una ola, viene uno y viene otro y viene otro. Y eso es lo que algunos en el Padre Nuestro presentan: no nos dejes caer en tentación. Caer en tentación como si fuera ese túnel de problemas, como si fuera esa diversidad, como si fuera todos una ola detrás de otra. Y a veces uno se queda tranquilo con la primera, uno se queda como en la segunda, pero cuando viene la tercera, la cuarta y la quinta, la fe va menguando, la fe se va debilitando. Y a veces uno, como en el libro de los Salmos, uno habla: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estas circunstancias me están aconteciendo? Y Dios quiere recordarte que es necesario que pases tribulaciones y que sean muchas. Ahora, para finalizar, Dios quiere que recuerdes en las consolaciones de las tribulaciones que es para que entremos en el reino de Dios. Es que cuando Cristo dijo pasemos al otro lado, no fue para que te quedaras en medio del mar y en medio de las dificultades. Es que pasemos al otro lado, es que vamos a pasar al otro lado, es que vamos a llegar y es que vamos a entrar al reino de Dios por su gracia y su misericordia. Así como Romanos capítulo 8, versículo 17, nos recuerda: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que pasar un periodo de dolor para padecemos juntamente con Él. Hay cosas que tenemos que hacerlo juntamente con Él. Como dice el libro de los Salmos: extranjero soy contigo. Extranjero soy peregrino, soy extranjero, pero soy contigo, Señor. Estoy contigo y es con eso que yo voy. Es que Dios ha dicho que reinaremos y viviremos con Él, como dice segunda de Timoteo, segunda carta,
del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Hay una relación de estar en sufrimiento, pero no provocado por nosotros. Hay una situación de estar en dolor, pero si nosotros nos va a dar el consuelo y la esperanza que vamos a vivir con Él, que vamos a reinar con Él, y que, como dice Romanos 8:28, sabemos, lo hemos experimentado, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la reunión de damas se habló también de primera de Pedro, que habla acerca del sufrimiento, y nosotros sabemos, como dice primera de Pedro 4:12 al 16, un pasaje que nos recuerda que es parte de lo que Dios nos ha destinado. Primera de Pedro 4:12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, hay una identificación con Cristo, y en medio de las pruebas la esperanza es que nosotros vamos a permanecer con Cristo. En el mismo Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 6, debemos recordar que es por un poco de tiempo. Algunos ha pasado muchos años, hay personas que han pasado con una enfermedad casi toda su vida. Hay personas que han tenido una aflicción que ha durado 5, 10, 7, 8 años y se ha agravado más. Pero como dice el Primera de Pedro 1, versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La misma expresión está en 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ese original está en afirmativo, en una manera que lo asegure. Es decir, que eso se puede leer así: después que hayáis padecido un poco de tiempo, como dice la Biblia de las Américas, Él mismo les perfeccionará, les afirmará, les fortalecerá y les establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios va a hacer eso, seguro, después que haya padecido ese poco de tiempo, comparado con las aflicciones del tiempo presente, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. La idea es que nosotros, así como Cristo lo experimentó, cuando una mujer está para dar a luz y los dolores se le pasan y todo lo que sufren, el caso, por ejemplo, de la esposa mía, primeriza, nosotros veíamos esos dolores y esos dolores aumentaban, y hasta yo quería hacerle alguna broma para que tratara de
de botar el dolor, que va, hasta el teléfono me amenazó con tirármelo. Ya usted sabe cómo estaba. Es una situación que uno no se la desea a nadie. Pero como dice Cristo, después que la mujer da luz y se cura todo eso, imagínese, usted le preguntaría a Yudel que ahora di que del dolor de 18 años para atrás, ya ella, comparado con lo que ya tiene, ni de eso se acuerda. Así mismo van a ser tus sufrimientos, hermana. Así mismo van a ser tus sufrimientos, hermana. Cuando muchos de ellos ya tú los has olvidado, pero hay otros, los que siguen todavía contigo. Cuando llegue el cielo y presentemos delante de Dios nuestro trono y disfrutemos de esa gloriosa y bienaventurada esperanza, que ya no va a ser esperanza sino realidad, nos vamos a olvidar, solamente vamos a recordar para darle gloria a Cristo por la gran misericordia que tuvo con pecadores como nosotros. Por último, a manera tendrá un final y tendrá sus recompensas. Tendrá final, va a acabar. Algún día van a acabar todas tus penas, algún día van a acabar todos tus sufrimientos, algún día, así como cuando nosotros estábamos en el túnel y sabíamos con seguridad que estaba oscuro todo, que al final solamente se veía a veces a lo lejos el túnel. En Estados Unidos hay unos túneles que nosotros, son kilómetros avanzando con eso. Yo no digo, por ver acá, ¿y cuándo es que uno va a salir hacia el otro lado? El que está cerca de Nueva York, no me acuerdo ahora cuál se llama. Bueno, ya ha ido. El Lincoln, que es kilómetro y kilómetro. Pero ven acá, ¿y cuándo es que uno va a salir de esto? Pero así mismo como pasó, salimos al otro lado. Te lo aseguro por la palabra de Dios. Saldrás al otro lado, con la gracia y la misericordia de Dios. Así que cobra ánimo, hermano. Como dice Cristo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Consolaos, hermano, pueblo mío. Cobra ánimo, no desmayes, aguarda, espera a Jehová. Mira a Jesucristo como modelo. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, si tú no eres cristiano, tú estás bajo la ira de Dios. Como dice el pasaje que leímos, Él sigue dándote muestras de bendición, sigue ayudándote, sigue dándote cosas buenas y fructíferas. ¿No debiera ser que su benignidad te guíe hacia el arrepentimiento? Por tantas cosas que tú has recibido de parte de Dios y de qué manera tan egoísta tú le has tratado. Si estás siendo afligido, muchas de esas son las consecuencias del propio pecado y la propia elección tuya. No te dejes engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios dice que todos hemos pecado, que tú mereces la ira de Dios en el infierno, pero Dios amó tanto al mundo, a pecadores como tú y yo, que dio a su Hijo unigénito, lo envió a esta tierra, vivió y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú clamas a Él, no tengo que estar yo, no tiene que estar nadie, clama a Cristo, di ven a mi corazón, yo me arrepiento, voy a ti. Yo creo que tú has venido a librar a tu pueblo de sus pecados. Líbrame de estos pecados, yo quiero ser un hijo tuyo. Él te demostrará por qué razón su amor, su misericordia para contigo te va a guiar en medio de las tribulaciones. No deseches la disciplina del Todopoderoso. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y el Señor tenga misericordia de ti. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Padre, sabemos que es necesario que pasemos tribulaciones. Es necesario que atravesemos esas tribulaciones. Es necesario que sean muchas, diversas. Y es necesario que entremos en el reino tuyo a través de ellas. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos
Fortalece nuestra alma para seguir cada día a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendícenos y prepáranos para el tiempo de Santa Cena en esta noche, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos.